¿Qué nos podrías decir en tus palabras qué es la biodescodificación? Ok, la biodescodificación para mí es un acompañamiento en donde la persona que tiene alguna situación, ya sea de enfermedad, alguna emoción de miedo, algo que dice ya basta, ¿sí? Es empezar a traer del inconsciente al consciente esta situación para que no se repita. Ok. Está conmigo en esta ocasión en el podcast Alma Mireya Fuentes. Ella es biodescodificadora o brinda terapia de biodescodificación. ¿Qué tal, Alma? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. No, pues a ti por venir. Bien, y en este tema de la biodescodificación, Alma, em, eh, ¿dónde tiene su origen? ¿Quién la creó? ¿Quién la estableció? Esta manera de hacer terapia o brindar una cierta forma de sanación también de esta manera, de asaltando lo inconsciente de las personas. Mira, bueno, pues su origen está allá en España por Henrik Corbera. De hecho, ahora pues es bioneuroemoción. Ajá. Él, bueno, pues es psicólogo, es ingeniero y él tiene un estudio ya del curso de milagros también, se basa mucho en el curso de milagros. Entonces, pues de ahí viene, de ahí viene, son diferentes técnicas de psicología que se integran, de programación neurolingüística, de Hammer también, que es la medicina germánica. ¿Cómo es? ¿Hammer? Hammer, ajá, fue un alemán. Entonces, esto es muy interesante porque la biodescodificación en sí nos ayuda a entender nuestro cuerpo, qué nos está diciendo nuestro cuerpo con todo lo que vivimos, con todo lo que vemos o con todo lo que no hemos sacado, ¿sí? Que no hemos hablado. Entonces, por eso yo digo, es un acompañamiento muy interesante porque cuando la persona empieza dentro de esto a hacerse más consciente, empezamos a hacer un cambio diferente, porque el cuerpo también nos habla. Entonces, de eso se trata la medicina germánica. Ujú. Ok, entonces se conjuga lo que es la parte psicológica, lo que es la parte de la psicoterapia, por así decirlo. No tal cual la psicoterapia, porque utilizamos, por ejemplo, la hipnosis ericksoniana, por ejemplo, la silla vacía, utilizamos el rapport, ¿no? Que eso es también parte de la psicología. Y bueno, pero depende mucho de la persona, ¿sí? Porque puede ser confrontativo para muchas personas, ¿no? Ujú. Ah, ok, entonces esa parte dentro del área o el mundo de la psicología y hablabas también de la programación neurolingüística Sí, también. correcto. Ok, perfecto. Sí, porque algo que me llamaba la atención de lo que comentas es hacer consciente lo inconsciente y bueno, como que eh, pensaba de cuál es el camino, ¿no? ¿Qué es lo que lo distingue de... Te voy a poner un ejemplo que me gusta mucho. Esto es de otra corriente muy diferente, hace más de 20 años, pero me gusta. Es un ejemplo, hay, no sé, una persona de 15 años, vamos a poner de edad, está lavando los trastes, ¿sí? Está lloviendo, pasa una moto, son las 6 de la tarde, se corta, ¿no? No importa si es grande, si es chica, pero esta adolescente o este adolescente empieza a ver mucha sangre y empieza a sentir ansiedad y mucho miedo, ¿sí? Bueno, ya pasa todo, pueden pasar 20 años, 25, 30, los que sea, y vuelve a pasar el mismo efecto. Esa adolescente a los 30, 40 está lavando trastes, pasa la moto, está lloviendo y siente esa sensación de angustia y dice, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Es lo que el inconsciente está trayendo en ese momento, porque es el mismo escenario. Ujú. Ok, y fíjate que en este tema de la biodescodificación se han mencionado mucho o he encontrado mucho contenido en relación a enfermedades. En su momento, antes de investigar a profundidad
o bueno, o prepararme para nuestra conversación, Alma, pensaba que era una terapia específicamente para tema de enfermedades porque se preguntaba mucho de qué es lo que te duele o qué tienes, qué padecimiento, y comenzaban a hacer una revisión en relación a los padecimientos dentro del sistema familiar, ¿no? De quién más lo había tenido y de qué manera se estaba llevando o manifestando en esta forma física o con síntomas en el paciente, ¿no? O sea, ¿es algo por lo que los buscan mucho o es más bien algo que se ha hecho tal vez un poco más viral, por así decirlo, o se ve un poco más este tema de biodescodificación igual a enfermedades o padecimientos físicos? Sí, dentro de mi experiencia, me buscan más, que la enfermedad, porque primero, pues, se van con la alopatía, que también, pues, es buena, ¿no? Y el acompañamiento. Sin embargo, siempre llegan como más con temas porque piensan que es psicología como tal, ¿sí? Pero ya después, si primero me enfoco en el área física, dependiendo del paciente. Si está enfermo, bueno, vamos al área física, y ya después indagamos, ¿no? Por ejemplo, se llama Proyecto Sentido, por ejemplo, es un ejemplo de una persona, que no tiene, vamos a poner, no tiene, no puede tener hijos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a indagar ahí, el proyecto sentido es 3 meses antes, cómo estaba la pareja antes de concebir, ¿sí? Indagar, irnos al fondo, qué situación estaba pasando, cómo se encontraban, ¿no? Si fue inclusive violación, si no fue, ¿no? Hasta los 3 años, porque de ahí también puede ser esta enfermedad como Una manera de hacer terapia tipo a nivel sistema familiar también. O sea, sí, en el árbol genealógico, que bueno, es metagenealógico, ¿no? Jodorowsky decía que si nosotros conociéramos todo nuestro árbol genealógico, sería un tesoro en nuestras manos, ¿no? Porque es conocimiento, un puro conocimiento y dices, ay, entre fechas, hay personas que fallecen, antepasados que fallecen y nacen otros, y entonces aquí hay una correlación muy interesante, ¿sí? En todo. Entonces uno va comprendiendo todo cómo está mi familia, cómo hay también secretos que se le llaman, pues sí, así, secretos, y pues se va desencadenando todo. Entonces, cuando en un caso, por ejemplo, de abuso, ¿no? Es porque el linaje abusaron de la bisabuela, de la abuela, de la mamá. Así sea no abuso físico, es un abuso, ¿no? Así tal cual, lo que significa la palabra. ok. Y veo que justo en esta revisión también familiar, que sucede también dentro de la psicoterapia, ¿no? O sea, dentro del área psicológica enfocada a brindar terapia psicológica, Ajá. psicoterapia, hay esta revisión también del famoso llamado pasado. Y el pasado tiene mucho que ver también con la familia, ¿no? Tal vez de acuerdo al determinado enfoque de la psicoterapia que la gente o las personas vayan a ir, es como tal vez algunas le dan ese foco al pasado, le dan ese foco a la familia, o le dan tal vez mucho foco también a lo que es el presente, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que me, me, me llama la atención aquí también que en la biodescodificación hay esta apertura más relajada, más flexible, pues, de decir, vamos a ver tu familia, vamos a ver quién tuvo esta enfermedad, vamos a ver esta conducta, dónde se presentó atrás, ¿no? Que luego en la psicoterapia, te lo digo también
como psicoterapista gestal, sí hay un toque al pasado, sí hay un toque a lo familiar, sin embargo se cuida mucho de no arrastrarlo tanto, ¿no? O no estar ahí tanto, sino que se rescata algún momento, alguna emoción y de ahí se trae al presente, ¿no? De vuelta, todo es válido en términos del tipo de terapia que la gente o psicoterapia vaya a ir. Sin embargo, me llama mucho la atención cómo acá hay esa flexibilidad de decir, vamos a revisar a tu familia y cómo viene este recorrido, ¿no? O como comentabas en este ejemplo de la pareja que buscaba embarazarse, ¿qué pasó 3 meses atrás, ¿no? ¿Qué situación ocurrió, ¿no? Y que de ahí te platiquen y se pueda nutrir de toda esta información, ¿no? Y teniendo esta información, Alma, sabiendo qué es lo que pasó con la familia hace un tiempo, hace 3 meses, un año, cuál es la emoción, cuál es la conducta que está presentando la persona, qué es lo que sigue en la biodescodificación, qué sucede o cómo es el método, los pasos o la atención para hacer esta sanación, esta terapia. Depende mucho de la persona con quien uno esté, ¿sí? Porque, y depende también, dentro de mi experiencia, depende de la situación, ¿sí? Porque si hay algo muy fuerte que estoy viendo de entrada que no quiere decir que sé lo que es, y no lo quiere como traer, porque pues el inconsciente para eso está, para defenderse, para que no duela. Entonces es poco a poco. Tampoco, bueno, a mí en lo personal no me gusta hacer como una catarsis fuerte, porque solamente es una hora que tenemos y a veces puede ser más. Entonces creo que depende de la situación, ¿sí? Okay. Y de la persona como tal. Ok, igual es un proceso. Es un proceso, generalmente se necesitan, dentro de mi experiencia, no más de 3 terapias. O sea, en 4 máximo se resuelve a lo que llega la persona, ¿no? A lo que quiere, sea cualquier situación. Es muy bonito, es muy bonito. Y creo que ya cuando llegan a la raíz con diferentes preguntas, ¿no? Ya con eso, hay personas que ya llegan listas, que más que nada dicen, yo ya quiero salir de esto. Entonces son las que ya están, pero en una terapia 2, no más. Sí, sí, es interesante comentar o ampliar esto que nos cuentas, Alma, cómo la claridad en lo que sienten, en qué evento, en qué situación que la persona le pueda estar generando algún tipo de conflicto, ¿no? O sea, situación, emoción, pensamiento, algo, ¿no? O sea, creo que sí da esta claridad también específicamente a la persona para que pueda buscar algún tipo de terapia, ¿no? Porque, como dices, cuando se llega a terapia y no se tiene tan claro o no se identifica alguna emoción o algo donde esté viviendo una situación conflictiva, puede ser que, que la misma terapia no vaya a ser eficiente o adecuada, ¿no? Para la persona. Exactamente. Sí, de entrada, pues como psicólogo, sabes, ¿no? O sea, la persona tiene que ir por sí misma. A veces de repente la mamá llega con el adolescente, ¿no? No, o sea, si él no lo desea, no va a funcionar, ¿sí? O por ejemplo, también ha pasado que me llegan te traigo al niño. Si tiene 7 años en adelante, sí. Pero si no, a quien hay que atender es a ti, a la mamá o al papá, ¿no? Dependiendo también de la situación. Ok. Y en justo que hablamos en relación a lo que lleva a la gente a la terapia, al tema de terapia, ¿cuáles han sido en tu experiencia, Alma, los temas a los cuales te han tocado atender o acompañar? Fíjate que, híjole, sí ha sido en lo personal un tema fuerte, porque al final hay lo que se dice resonancia, ¿no? Eh, muchos temas de abusos, de abuso físico, ¿no?
Eso es lo primero y es lo que más he visto, ¿no? Al punto de que ya no quieren vivir, pero te estoy hablando de mujeres y también hombres. En este caso, pues son más abiertas las mujeres en este sentido, pero ya de 40, 45 años que tuvieron ese abuso en la infancia, ¿no? Muy pequeñas. Entonces hay que profundizar. Muchas veces ya lo tienen consciente, muchas veces no, y paz, ¿no? Llegan. Entonces realmente esa es una de las que he atendido más. Casos de ansiedad, mucha ansiedad también. Y creo que es lo que más, fíjate. O sea, es lo que más. Afortunadamente, ha habido cambios súper positivos, desde también porque lo que he visto es que pues se sienten culpables, ¿no? De todo. Entonces, es decir, ahí es un poquito más, te digo, son 4 terapias, pero sí es lo que más me ha tocado. Me ha tocado y obviamente a mí me tocó. Yo con psicología tuve terapias gestal también y yo lo tenía bloqueadísimo. O sea, estaba en busca de a qué dedicarme, ¿no? De mi pasión, que yo tenía otro negocio diferente. Entonces, ahí es donde dio el punto, ¿no? Entonces, bueno, pues se me hace fácil, creo que identificar, ¿no? Que cómo uno va con la intuición ya, creo que leyendo a la persona. Y ya en cuanto llegue la situación, pues ya nos damos cuenta. Eso es lo que más, me ha tocado. Segundo lugar, enfermedades también, ¿no? Que ya... ¿De qué tipo de enfermedades te dan? Pues ahora después del COVID, ¿no? Que se les queda, es que siento una opresión en el pecho y las personas que tienen este miedo todavía, porque de ahí viene la tristeza y el miedo de esta cuestión, de esta enfermedad, pues es un aniversario, ¿no? Un síndrome generalmente de aniversario, y ahí está todavía el inconsciente, ¿no? El miedo. Entonces, pues tienen esta sensación de, o sea, todavía me voy a morir, ¿no? Gracias a Dios he conocido personas que estuvieron entubadas y generalmente son ellas las que llegan con este tipo de ansiedad y de miedo. Eso que acabas de comentar es interesante y lo he escuchado una vez en los aniversarios de los padecimientos. O en los aniversarios luctuosos de personas que tuvieron un padecimiento, ¿no? Enfocándonos en este tema de enfermedades, ¿no? Y cómo una persona dentro dentro de ese mismo sistema familiar, ya sea en el mes, no sé si necesariamente en el día exacto, comienza a tener síntomas relacionados a esa enfermedad, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poco de cómo tú sientes, piensas este tipo de aniversarios de padecimientos, de enfermedades dentro de una familia? Pues mira, es curioso porque precisamente con esta pandemia que surgió, yo decía, y bueno, desde la influenza, bueno, pues yo ya tengo un ratito siendo mamá, entonces me acuerdo que estaban chiquitas mis hijas y pues aquí la influenza empezó pues aquí en México. Y recuerdo que pues yo estaba al pendiente de pues viendo en la BBC, ¿no? Investigando fuera de aquí. Entonces recuerdo que en la BBC hubo una persona, un periodista que vino a México y él dijo tajantemente, ¿por qué nada más se murió? O sea, estaba investigando a la primera persona que falleció, que recuerdo que era un joven como de 18 o 17 años. Entonces él dijo, ¿por qué él solamente murió y no los demás? Entonces como que mi cabecita dije, claro, o sea, no tiene por qué ser pandemia. Entonces yo lo que empecé a observar en esta es que había casos de que se moría, por ejemplo, híjole, el papá que estaba en Estados Unidos y luego siguió la hija, ¿no? Acá, y no se veían. ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces, es porque igual tienen ya una, como decimos en el árbol genealógico,
no es tanto el DNA, sino más bien estos miedos hacia una enfermedad. Y si vamos más atrás, probablemente el tatarabuelo falleció o presenció alguna pandemia, como, no sé, la viruela negra, se me ocurre, ¿sí? Entonces hay que ir desglosando y se repiten estos aniversarios desde allá. Ya. Sí, y esto es, me parece bueno comentarlo para que las personas dentro de su trabajo de conciencia que puedan ir haciendo en su vida y los que estén en proceso terapéutico o en algún proceso personal ya, puedan observar eso y preguntar también, ¿no? O sea, ¿por qué en determinado mes del año o en determinado tiempo le está sucediendo algún síntoma o algún tipo de enfermedad? O hasta podría, no sé si aventurarme a comentar algún tipo de situación de lesión, ¿no? Una contractura, una fractura, un golpe fuerte, una decaída, no sé, cosas que hasta pueden ser inicialmente inexplicables, ¿no? Un desvanecimiento. Entonces, eh, está, es- creo que está ahora sí que en la mano de cada uno de nosotros preguntar en la familia, ¿no? Preguntar a los hermanos, a los papás, a quienes aún tengan los abuelos, pues de qué se acuerda cuando tenía esa tos o tenía esa infección. Luego pasa mucho en las familias, ¿no? Así de, no, pues yo tengo la tos igual que la de tu abuelo, ¿no? O así como tu abuela tenía este padecimiento de determinada infección, determinado enfermedad degenerativa, yo también la tuve. Pues sí, la heredé de tu abuela, ¿no? O sea, si hay esa plática casual del día a día dentro de la familia, ¿no? Y hasta se predispone un poco, me parece, también el neurolingüísticamente hablando, también el que cada nuevo elemento dentro de un sistema familiar se esté llevando a eso que el sistema pasó, ¿no? O padeció en términos de enfermedades. Y a veces, en este caso, hablo de lo consciente, de que la gente observa o las personas observan y dicen, sí, pues claro, en esta familia tenemos todos piedras en el riñón, ¿no? Por ejemplo. Y por ejemplo eso, y fíjate, en mi familia esa es una situación, ¿no? Que yo vi. Piedras en el riñón son miedos, la mayoría son miedos. Entonces son miedos transmitidos, pero cuando la persona empieza a ser consciente de eso, ok, no sé, el abuelo, ¿no? El papá, la hija y yo hermana, ¿no? Estoy viendo y estoy haciéndome consciente de eso. Si yo conozco qué es el miedo, ok, ¿cuáles son mis miedos? O simplemente, a mí lo que me gusta mucho de la biodescodificación es que la gente empieza a hacerse consciente de de lo inconsciente, ¿sí? Yo sí les digo, la mente no distingue de los pensamientos, no distingue si es real o si o si no. Entonces ahí está. Esa es una. Dentro de la programación neurolingüística, pues también, si yo no me voy a enfermar, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar, el no, pues claro que no lo retiene la mente, es me voy a enfermar. Entonces les digo, enfócate en lo que quieres. Me enfoco, ¿sí? Porque cuántas veces es que no quiero que me dé gripa y no quiero, y ándale, o no quiero, ¿qué tal si se me atraviesa la piedra y moles, ¿no? O cuando la gente anda cargando muchas cosas, ay, no se me vaya a caer, ya se me cayó. Ajá, exacto. ¿Por qué? Porque ¿qué información le estás metiendo, no? Pues claro, entonces mejor, lo mismo nos cuesta pensar en negativo que en positivo, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas que la mente, a mí lo que me gusta es transmitirles es que se empiecen a conocer. Mi maestro, que en algún momento creo que me va a ver, él dice la loca de la casa, ¿no? ¿Qué es la mente? Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Para qué me estás diciendo esto? Hablar
con ella, con la mente, ¿no? Es importante. Entonces, lo bonito de esto es que cuando hago consciente o se hace consciente de cualquier situación, deja de suceder. Y es lo que ahorita escuchándote estaba tomando nota. Entonces, la descodificación de una persona, eh, tomando justo el término de la biodescodificación, el descodificar a una persona, descodificar a mí me viene también como un código, ¿no? Hay un código ahí, en este caso en una persona interna, que ese código puede ser un código mental de creencias, pensamientos, puede ser un código emocional de lo que se siente. Y en este caso también lo puntualizaba. También hay un código físico de lo que el cuerpo puede padecer. ¿Qué me quiere decir? Sí, ¿no? O sea, la gente que tiene mucha gripa, por ejemplo, te decía, gripa, fluido, tristeza, se va mucho por ahí, ¿sí? Entonces, esa es una. Otro caso de enfermedad, los pulmones, por ejemplo. La mayoría, ahí también hay miedos. La mayoría de las personas que se enteran de que tienen cáncer, les da mucho miedo. La metástasis está en los pulmones. Se hace primero metástasis en los pulmones que en el tumor donde lo tengan. ¿Por qué? Porque obviamente hay un miedo a morir, ¿sí? Ese es otro ejemplo. Entonces, y como decías, si yo voy caminando a buscar, es un ejemplo, a buscar trabajo, ¿no? Pero en el fondo no quiero ese trabajo, camino, me tropiezo y se me rompe la pierna. ¿Qué me está diciendo? No quieres avanzar. Si es la derecha, ¿no? Tenemos mitad femenino, mitad masculino, derecho, izquierdo. Entonces ya depende, nuestro cuerpo todo el tiempo nos va a decir qué es lo que nuestro inconsciente, qué es lo que está viviendo, qué es lo que nos está dando el mensaje, ¿no? Desde que me levanto, con qué pierna me levanto, o sea, todo eso es muy interesante. Entonces, para mí es mágica la biodescodificación. Yo empecé para mí, ¿no? Porque pues ya me harté de muchas cosas, dije, ay, necesito algo diferente. Entonces, el hacer algo diferente día a día, inmediatamente algo pasa en tu cuerpo. Empieza así como, ay, a ver qué está pasando, ¿no? Si todos los días me levantaba con la derecha, hoy me voy a hacer el propósito o mañana de levantarme con la izquierda, ¿sí? Entonces el cuerpo no se acostumbra y eso pasa en las emociones. O sea, yo tengo muchas adicciones todavía, ¿no? Una vez llegué con mi terapeuta y así, ¿no? Y me dice, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? Y yo, muy bien. Y me dice, entonces, ¿por qué estás aquí? Y yo así, te lo juro, o sea, yo estaba así. Dije, pues no sé, estoy aquí, Ya ¿no? llegué. Entonces, me di cuenta en ese momento, claro, estaba tan bien, no estaba acostumbrada a sentirme tan bien, tan plena, que como que necesitaba mi cuerpo a ver, o sea, busca a ver qué te va a hacer sentir mal, pero es porque pues todo lo que vivimos en el día a día, lo que traemos desde la panza de mamá, o sea, muchas situaciones, educación, religión, todo lo que tú quieras, se junta y entonces el cuerpo todo el día, todo el tiempo, pues nos está provocando todas estas, pues la dopamina, serotonina, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio, pero es importante tener esta conciencia para ver qué me está pasando en el cuerpo, o sea, ¿por qué me corté en mi dedo pulgar, por ejemplo, ¿no? Derecho, a lo mejor, y quiere decir esto, a lo mejor si es derecho, a lo mejor estoy viviendo una situación con mi papá, que no lo estoy aprobando, ¿sí? O la izquierda, me estoy juzgando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o el dedo, ¿no? El anular, el donde se pone el anillo, compromiso, ¿por qué se me esguinzó? ¿Por qué me torcí? ¿No? ¿Con qué no te quieres comprometer? ¿Con qué no me quiero comprometer? ¿Conmigo misma?
depende de la situación. O sea, es muy interesante. Ya cuando se llegan a estas enfermedades, bueno, pues es porque realmente las emociones las tenemos ahí y el cuerpo necesita sacarlas de alguna manera. Y necesita hacer esa expresión. Exacto. Ya. Sí, y esto que nos acabas de contar, Alma, todo está hilado. O sea, al final del día, regresando a los términos de la biodescodificación, ¿no? Sí. En este código de lo que la gente piensa y cree, ¿no? Y lo he revisado en varias conversaciones. O sea, nacemos en una familia que es un clan necesario para poder sobrevivir. Nosotros como especie humana requerimos, y por muchos años, estar dentro del cuidado de personas, idealmente, ¿no? Entiendo que hay situaciones donde hay niños y niñas que llegan a este mundo y están en orfandad y hay una situación pesada, actual, dura, con esa etapa de los seres humanos en estos días. Pero bueno, en lo ideal de que haya ese cuidado. Y en ese cuidado, pues el niño o la niña busca tener esa identificación o esa empatía con sus cuidadores para que pues lo sigan protegiendo. Y parte de esa empatía es cómo habla el papá o la mamá, qué piensa, qué es lo que cree, cómo siente también, ¿no? Hablo de lo mental y me bajo a los sentimientos, ¿no? ¿Cómo es que se vive con enojo, con alegría, con momentos de tristeza, haciendo juicios, me paso conectado hacia lo conductual, ¿no? Haciendo, eh, no respetando los límites de los demás o a las personas, sí respetando, teniendo actos bondadosos, y de ahí a lo físico, ¿no? Cómo también todo esto baja y se termina manifestando en que si le duele la espalda o que si es una persona que tiene muchas gripas o vamos, alguna situación física que se manifieste. A lo que voy con esto es de que somos seres que en este aprendizaje es un aprendizaje de muchos aspectos dentro de las personas que nos toca que nos cuiden o dentro del contexto en donde vamos creciendo, ¿no? Y todo eso se convierte, sí, me viene la imagen en un gran código de cómo pensamos, sentimos y actuamos, ¿no? Y que las enfermedades son una manera también de manifestación del cuerpo, así como se puede manifestar haciendo algo, moviéndonos, caminando, corriendo, brincando, flexionándonos, estirándonos, también hay una manifestación en términos de padecimientos llamados enfermedades, ¿no? Entonces, se me hace, como dices, entiendo de dónde viene toda esta también a veces complejidad ya en temas de los códigos, porque hay de muchas categorías, pues, ¿no? Y todos ellos entrelazados. O sea, como decías, como una cosa, como lo que piensa, lo que cree, va conectado a lo que siente y lo que siente va conectado a cómo actúa y cómo actúa o no actúa puede ir conectado a una enfermedad que va conectado a una emoción y también a una manera de pensar, ¿no? O sea, la enfermedad pareciera que es una consecuencia final bueno, me viene a decirlo así, ¿no? Una consecuencia última de decir tu cuerpo, ya estuvo. O sea, ya estuvo. Te voy a hacer que no camines. Te voy a hacer que no te levantes. Te voy a hacer que no tengas energía. Sí, y nos pasa, ¿no? Digo, a mí sí me ha pasado que realmente, gracias a Dios, es muy raro que me enferme, pero de repente, a ver, ahí estás una semana en la cama, ¿no? A ver, estate quieta, escúchate, escucha tu cuerpo, ¿qué necesito? ¿No? Porque luego uno, pues sí, se tiende mucho, yo trato de no hacerlo, a estar pues con los pacientes, con personas, porque pues es mi pasión, me encanta ayudar, pero a ver, ¿a qué hora te toca a ti? ¿No? Entonces, y el cuerpo es sabio y se lo agradezco, ¿no? Porque dice, a ver, ya, ¿no? Estate quieta. ¿Y por qué? ¿Qué necesidad hay? Y muchas veces es, ¿por qué me tengo que enfermar? ¿O para qué me tengo que enfermar? ¿Es necesario enfermar? ¿Sí? ¿Es necesario enfermarme?
o mejor voy haciendo consciente poco a poco estas emociones, ¿sí? Para que mi bio, mi cuerpo, mi vida, ¿sí? Este cuerpito que me pellizca, realmente tratarlo bonito, ¿no? Entonces, en la biodescodificación, de una manera mágica, me encanta porque las personas nos empezamos a ser conscientes. O sea, ¿qué estoy sintiendo? Y de cualquier cosa, cualquier situación, ¿no? Y definitivo, creo también que la conciencia, el darte cuenta de lo que te está sucediendo, es pieza indispensable para poder descodificar, para poder cambiar estos códigos y reestructurarlos a códigos que puedan darle a la gente. Imagínense los códigos como una programación que se tiene, ¿no? En estas áreas que hemos platicado. Pero esta conciencia ayuda a que haya se escriba un nuevo código, Exacto. se pueda ir fundando poco a poco una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir, una nueva manera de actuar y hasta de cuidarse a uno mismo, ¿no? Exacto, yo creo que una manera muy sencilla es, híjole, es que hago esto y no me sale, y lo vuelvo a hacer y no me sale. Hazlo de manera diferente, ¿sí? O muchas veces también porque luego nos clavamos, yo cuando estaba estudiando y ya después antes de empezar todo esto, decía, es que por qué o el para qué, muchas veces no es necesario. Lo único que es necesario es, se está repitiendo, ¿no? Claro, ya cuando no veo de dónde, ¿sí? Porque es algo que digo, ok, ya no vuelve a pasar, pero quizá vuelve a pasar, ¿no? Entonces ahí sí ya vamos, ¿no? Pero si yo me doy cuenta de que estoy repitiendo algo, ¿sí? Entonces ahí generalmente haces conciencia y no vuelve a pasar. O sea, tampoco hay que indagar tanto, ¿no? Sin no ser tan exigentes o estrictos en el ¿O de camino. dónde viene? Porque luego sí es, híjole, a ver, es que, no sé, los divorcios. Es que pues mis tías se divorciaron, ¿no? Y mi abuela y mi bisabuela pero bueno, yo ya sé. Entonces, ok, ya lo sé, ¿qué es lo que necesito? Pues ya, de manera natural, toma terapia, lo que tú quieras, sana, ¿sí? Para que las generaciones siguientes, que mis hijas, en mi caso, sea de manera diferente, lo hagan de manera diferente, ¿sí? Entonces, pero no hay que indagar, nada más. Ok, ya me divorcié 2 veces, pues no, ya no quiero la tercera, ¿no? Entonces, por ahí, es importante, como tú decías, el pensar, que conecte con lo que sientes y con lo que actúas, con lo que hace uno. Cuando estamos haciendo eso, híjole, es un regalo. Entonces, pero ese es empezar a quitar todas estas, como dices, programaciones, es reaprender, ¿no? Simplemente reaprender. Y por eso te decía, muchas veces es complicado dar el paso, porque claro que da miedo. Hay cuestiones que llegan también personas y saben cuál es el camino, que quizá es terminar alguna relación, ¿no? Y a lo mejor, y no hablo de matrimonio, puede ser con el socio, ¿sí? Puede ser una amistad importante, porque es un miedo pues al sufrir, al final somos seres humanos, ¿no? Entonces, es ir poco a poco, porque también, y es muy respetable, ok, yo aquí me quedo, está bien. Sí, en este reaprendizaje que comentas, quiero sumar que en mi experiencia, sí pasa que vuelves a reincidir, sí pasa que puedes volver a caer, ¿no? Y como lo comentabas de manera muy puntual, Alma, caes, pero ya te das cuenta que caíste. Caes o reincides, pero ya te das cuenta, tal vez no al primero, tal vez no al segundo, pero al 10º o al 20 dices, te das cuenta que volviste a caer y a reincidir, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Y me parece un mensaje también necesario para la misma autocompasión que las personas tengan en su proceso, ¿no? En el sentido
de no flagelarse o no castigarse, Así de es. no exigirse por haber caído en esa conducta, en esa misma situación, de vivir una emoción que tal vez les es en su ser muy negativa, porque pues bueno, es parte también de ir reaprendiendo, es parte de ir viendo nueva información que va a alimentar a tu nueva manera de querer vivir. Tal vez ya no vas a estar 1 año, 2, 3, 10 años en esa situación o viviéndote en esa conducta o en esa repetición con algún conflicto que a donde la persona se lleve, tal vez ya va a ser más rápido la salida porque en la conciencia que se trabaja y en el reaprendizaje con esta nueva información de ya vi, ya me di cuenta a dónde me estoy llevando y cómo no me quiero volver a sentir o cómo no quiero llevar mi vida, la persona puede tener la fuerza para poder y la voluntad y la decisión de decir, de aquí me salgo o de aquí ya no quiero continuar, ¿no? De esta manera. Exactamente. Es un punto importante que tocas porque, pues, generalmente es una exigencia, sobreexigencia a nosotros mismos que nos juzgamos. Somos seres humanos, entonces, es como cuando niños, pues, ¿cuántas veces no nos hemos caído? Física y nos levantamos y nos leva pues somos seres humanos y está bien, porque quiere decir, yo me voy mucho a la escuela, ¿no? Pues si no entendí los quebrados y reprobé y me regresaron a tercero de primaria, pues no importa, lo vuelvo lo vuelves a cursar, ¿no? Porque sabemos que las matemáticas, pues, son muy importantes para resolver los problemas, ni siquiera en un examen. Pero las bases, o sea, sí les quiero transmitir, todo eso son las bases, es el kinder. Si repruebo no importa, o sea, es mejor porque así aprendes más y ya no se te va a olvidar. También darte ese chance y no decir, ay, otra vez, ¿no? Porque es una sobreexigencia y la verdad es que creo que a nivel personal, creo que he visto también con las personas que híjole, nos juzgamos más fuerte a nosotros mismos que a veces allá afuera. Entonces, creo que es lo más importante, ver que somos seres humanos y que estamos aprendiendo y que no hay errores, porque vienen cosas mejores para seguir aprendiendo y dar el paso y dar el paso, no importa. Sí, justamente tomando a la personalidad que comentabas al inicio de la conversación, Alma, de Alejandro Jodorowsky, él también decía, el sentido de la vida es vivirla. No hay más sentido más que vivir la vida. Y esta frase aterrizándola, el vivir la vida es vivir las experiencias, las situaciones que la misma vida te da, te brinda, te llevas hasta no te llevas, ¿no? Y en ese vivirla viene estas experiencias que te da esta información, este sentir, es lo que al final te hace aprender o darte cuenta de, de cosas, situaciones, personas a donde quieres ir, a donde no quieres ir, o cómo te quieres llevar, o cómo no te quieres llevar, ¿no? Entonces, nada, es una invitación también, ya a esta profundidad que estamos hablando de la misma biodescodificación, a poder también estar atentos a lo que ocurre en su vida y no, 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 no castigarse con lo que pasó o no pasó, ¿no? En términos concretos de la experiencia, sin irnos más aún, aún, sin irnos más a lo espirituoso o energético, ¿no? O sea, es sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Así tómalo, ve, aprende, y sí, viene el proceso de soltar, que es parte también de otro gran temota, el tema del desapego, ¿no? De desapegarnos de esas situaciones, no digo, el apego no nada más es en situaciones románticas de pareja. No, claro que El no, de apego tu celular que se pierde y, ¡ay! Se vuelve uno loco, sí, ¿no? y viene esta emoción, y viene esta tristeza, Sí, y viene este juzgarse, y viene, o sea, exacto. en cada momento, en cada situación, en cada cierre, viene esta práctica también del ir desapegándose, ¿no? Y parece que ahí hay mucho componente de dolor también, ¿no? De soltar, de cerrar el ciclo, de ya no ser más ahí o así, ¿no? Hay dolor, y ahí es donde, sí.
puede venir esta parte del acompañamiento y sí, ahí es donde viene el transitar hasta el sentirse tal vez no tan tranquilos, no tan sentirse no tan feliz o sentir dolor, pues, ¿no? Sí, creo que con respecto a el olor, creo que es importante que también sepamos cuál es la diferencia entre el sufrir y el dolor, ¿no? Porque el dolor como tal, pues claro, un duelo de lo que tú quieras, me encierro y yo les digo, lloren, lloren todo lo que quieran y hasta que te quedes dormido. Cuando te quedas dormido y empiezas a sentir esa paz, es un regalo que te estás dando, porque también con toda esta cultura que nos habían dicho de que no llores, ¿no? Porque te ves, o porque eres hombre, o porque te ves fea si lloras, cosas así, que son programaciones al final, ¿sí? Llora, o luego nos pasa como mamás o como papás, ¿no? Es que no, es que me tengo que aguantar, porque pues, ¿cómo me van a ver mis hijos así? Te van a ver como un ser humano que eres, porque vienes a ser, primero, antes de ser mamá, papá, eres un ser humano. Y entonces les vas a transmitir que también es una manera, también eso existe, ¿no? Entonces es sacar todas estas emociones, pero uno puede tener dolor, pero sentir esta paz y esta tranquilidad. Eso creo que es lo importante, porque ya el sufrimiento, eh, bueno, en lo que yo, en lo que yo era, espero no volver a hacer, era a lo mejor remordimientos, ¿no? De qué pude haber hecho, de qué no pude haber hecho. Entonces también es empezar a expresarte como eres, ¿no? Y lo que sientes. Porque creo que el dolor sí lo vamos a tener, o sea, siendo conscientes o no, pues es como dices, es la vida, ¿no? Pero lo más importante es eso, el cómo vas a acompañar a ese dolor, porque Sí. luego se va. Y en este tema del dolor, justo quisiera abundar un poquito más porque yo he creído o he tenido en la mente que es algo que no nos enseñaron a transitar el dolor, ¿no? Desde niños era, no te vayas a caer porque te va a doler, ¿no? El cuidado entiendo, ¿no? Sea, poniéndome en los zapatos de mi papá o de mi mamá, de decir, pues nos quieren dar la infancia lo más feliz, lo más tranquila, lo más bien cuidados, lo más dichosos que puedan tener a su disposición y en su conciencia misma también, ¿no? Eh, y viene esta parte de proteger, ¿no? De que no nos pasen cosas malas, por supuesto. Hay una parte importante de proteger a un ser altamente vulnerable que es como son los niños, las niñas, ¿no? Sin embargo, en todo esto no hay momentos o no hubo momentos en pasadas crianzas, por así decirlo, de decir, ok, si vas a llorar, pues llora, ¿no? O sea, permítete expresar qué estás sintiendo, te doy un momento, necesitas mi compañía, necesitas mi contención, necesitas que esté aquí, quieres que te abrace, sí, no, no, bueno, aquí estoy, ¿no? Y llora, sin que no llores, ¿no? Sin que, mira, como niña, no te ves fea llorando, deja llorar. O como hombre, los hombres no lloran, ¿no? Sé fuerte. Eh, entiendo que en un cierto estilo, tipo de crianza, era buscar formar, programar eh, eh, a personas que pudieran ser funcionales en la vida, ¿no? En una creencia, en un tipo de programación que, mira, ahorita me caigo en la cuenta, también es una programación en términos colectivos, a nivel social, ¿no? O sea, sí puede ocurrir en un sistema con las personas con las cuales convivimos, nos cuidan en un contexto determinado, pero también es social, cómo socialmente se comporta un hombre, una mujer, ¿no? En términos ahorita que hablamos de emoción, ¿no? O de cómo lleva su vida, cómo es un buen hombre, cómo es una buena mujer. Entonces, retomando el tema del dolor, me doy cuenta que no hubo ese permitir expresar el dolor e integrarlo como parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Y vamos,
yo me formé así. Yo el dolor al día de hoy, en un buen grado, lo veo como algo em, complicado de expresar, algo complicado de identificar o de permitirme sentir tristeza, de sentirme abatido, de sentirme que no puedo, de sentirme insuficiente. Entonces, todo lo que pueda estar conectado a dolor, trato de decir no. Y en mi proceso ha sido un camino para permitir sentirme. Y sentirme, como dices, creo que, no sé, en mi caso, como en muchos de mi generación, de los que estén en los 40 y por ahí, puedan estar identificados, pues es un proceso de ir llegando a este concepto de vivir esos momentos de abatimiento, por así decirlo, de vulneración total, con esa tranquilidad, tocando la paz. De ese descanso, ¿no? Porque pues, es un cansancio emocional. Al final es eso. O sea, me aguanto, me aguanto, me aguanto, ¿no? Vuelvo como padres de familia, muchos también que somos, está esa parte, ¿no? De aguantar. O no me tengo que enfermar. ¿Por qué? Porque tengo que ir a trabajar, hijos, ¿no? Entonces, todo eso, más hablando de este tema dentro de la biodescodificación y la programación neurolingüística, es contradictorio, porque al final, ¿qué te daban las películas de en blanco y negro? Híjole, ves las de Pedro Infante y bueno, dolor, la música, ¿no? Híjole, córtate las venas, ¿no? Entonces es contradictorio porque por un lado, pues escuchamos todo eso y se queda en el inconsciente al final, ¿no? A lo mejor estás también sufriendo una canción que, que para qué, ¿no? Bueno, yo lo aprendí así. Ok, ahorita quiero hacer un cambio y recuerdo ¿qué es lo primero que me dijeron? Deja de ver noticias, no sabes, o sea, a mí por eso amo la biodescodificación, porque a mí me cambió la vida, ¿no? De sentir, yo venía de México y como que tenía este inconsciente colectivo de que te van a quitar a tus hijas, te van a robar y ya llevo aquí 24 años. Y mis amistades me decían, es que luego se ve que eres de México. Y yo, ¿por qué? Porque eres muy aprensiva con tus hijas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues ir cambiando, pero ¿qué? Yo veía las noticias, ¿no? Y venía de mi papá, que él veía las noticias en la mañana, escuchaba el radio, todas las noticias, leía el periódico. Entonces dije, no, ya, le voy a empezar a dar salud mental a mi cuerpo, a mi mente. Entonces, dejo eso de lado, música un poco positiva, la verdad. Sí, a veces, pues sí hay cosas, me encanta cantar y pues hay unas que ni modo, ¿no? Pero le digo a mi ego, eso es nada más una canción, ¿no? Entonces, también tratar de cuidar esta parte, ¿no? Y cuando realmente llegue algo que nos cause dolor, creo yo que es más fácil, creo yo, ¿no? En mi experiencia, en lo que he vivido. Llega, lo lloro todo lo que quieras y ya, ¿sí? Que va a durar, sí. Ahora, bueno, pues sí, cuando ya vemos que ya es una depresión, porque muchas veces también nos damos cuenta, ¿no? Y he conocido de una amiga muy querida que tuvo un duelo, ¿no? En un año tuvo 4 personas que se fueron. Entonces, ¿y cuántas no? Entonces, pues sí, ahí ya, híjole, ¿qué hago, no? ¿Qué haces? Entonces, a llorar y es un proceso. Es un proceso nada más, ¿no? Sí, sí, y va ligado a dentro de la terminología profunda de la descodificación, lo que comentabas también al inicio, esta parte de la emoción. Está lo biológico, por así decirlo, lo neurológico, hacia lo cognitivo y lo emocional, ¿no? O sea, se busca esta integración, de vuelta te lo digo, me agrada porque es muy transparente, muy así, muy concreto, muy claro. Aquí vamos a estas áreas y lo que nos pueda brindar para el proceso de las personas, ¿no? Y cómo esta explicación que hacías de las enfermedades, de tal enfermedad es tristeza, tal
puede ser tal vez miedos, o sea, Sí. esa suma también de lo que se ha estudiado en relación a, es una gran área, ¿no? Que ha estudiado los padecimientos y las enfermedades y lo que va conectado no solamente físicamente, ¿no? Que es hacia lo científico, lo médico, sino emocionalmente. Afortunadamente ya, ajá, ya Sí. está. Y que la gente en este momento histórico en donde estamos hablando, voltea y escucha con mayor detenimiento, ¿no? O sea, ya hay eso de tomarlo en cuenta, de ahí a que Sí, le haga caso, crea en ello, puede ser un terreno de cada quien, si lo claro. quieres ver, lo podemos plantear así, ¿no? Sin embargo, me parece información que puede sumar y suma, y de vuelta me parece que hay mucha gente que ya voltea y lo escucha, y lo lee, y se pone a pensar, ¿no? Todo pues lo que pueda contribuir, ¿no? A, a que, a que, a seguir abonando en esta conciencia. Y la conciencia, para ir ahora sí que cerrando este tema del dolor, pues también es una conciencia emocional. O sea, el parecer que conciencia solo es lo mental, ¿no? Así de, me doy cuenta, cognitivo. Hay una conciencia emocional. O sea, y la conciencia emocional va ligado en también a cómo tu cuerpo está reaccionando, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese sollozo, esa lágrima, ese no querer hacer nada, ese estar en desánimo, ¿no? Que la gente ya se diagnostica automáticamente, estoy deprimido, tengo depresión, ¿no? O tengo ansiedad. Espera, ¿no? A ver, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Cómo lo estás manifestando? Y esa conciencia emocional también es importante. El tener ganas de gritar, grita, el tener ganas de llorar, llora, el tener ganas de enojarte, enójate. Claro, O claro. sea, porque también hay este tema, ¿no? De, de, de quién te hizo creer que está mal enojarse, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿O cómo me van a ver? O de plano, pues yo les digo, pues soy un humano, ¿no? También, también me enojo, que Claro. es muy raro, pero cuando hay que enojarse, pues hay que enojarse, porque es también una manera de, pues de defensa de mi cuerpo. Si me aguanto el coraje, imagínate, se me va el hígado, ¿no? Se me hace, imagínate, lo que sea, si lo que tú quieras, ¿no? No es Y eso que va al hígado. comentas, se O al colon, se por termina ejemplo. alojando Sí, en tu cuerpo. gastritis, sí, todo, ¿no? Lo que no digerimos, son los que estamos constantemente, luego nos atacan ahí en el sistema digestivo, ¿no? Pues, ¿qué no estás digiriendo? O, o tengo asco, ok, ¿qué estás viviendo que ya no quieres? O problemas en la vejiga o problemas urinarios. ¿Esos qué serían? Eso sería digamos, una invasión, ¿no? Por ejemplo, una pareja y entonces la esposa quiere ir a todos lados con el marido y el marido no dice nada, ¿no? Pues está invadiendo su territorio, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O que, no sé, mi hermana me dice, oye, dame chance de estar 2 semanas y pues ya se está quedando a vivir ahí, chin, ¿no? ¿Por qué? Porque no pongo mis límites, ujú, y me están invadiendo. Por ejemplo, un herpes, problemas en la piel, de manera general, ¿eh? Porque también pues debe de haber un contexto ya en la terapia. Pero ¿qué hay, no? En la piel, contacto. No me gusta que me toquen, no me gusta esto. Entonces hay un contacto. Cuando hay un contacto y hay un rechazo, pues se puede manifestar de miles de maneras en la piel, por ejemplo. Y en estas enfermedades crónico-degenerativas que se viven mucho en México, Alma, la diabetes, ¿a qué podría estar ligado? La diabetes está ligado, dulce, a falta de amor, pero generalmente a uno mismo, ¿sí? Porque también viene esta parte de que también, pues, quizá no tuvo mamá, no tuvo papá, ¿sí? Entonces, se manifiesta así, una falta de amor, porque es dulce. Ujú. Y lo que comentas es clave, esa falta de amor es también un amor que la persona podría brindarse a sí misma. ¿Ese puede ser el camino? Exacto, si tú, generalmente, bueno, una persona que es diabética, pues es bonachona, siempre está ayudando, o sea, no piensa generalmente en él o en ella, ¿sí? Entonces, sí es un amor propio, un amor de dar, de darnos. Y pues es un problema, la verdad, generalizado, ¿no?
Aquí, la verdad, en México, pues eres mamá y híjole, o sea, si no atiendes a tu hijo, afortunadamente ya las generaciones cambian, pero me acuerdo que yo llevaba a mis hijas a la escuela y cuando había chance de puentes y eso, yo las llevaba. Y me decía una amiga, es que qué mala madre eres. Y yo, ¿por qué? Pues es que las estás llevando a la escuela, las paras temprano. Yo necesito un descanso, por lo menos las 4 horas que estaban en el kinder, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero un descanso para mí, ¿no? Y ya, entonces, híjole, esa parte, sí, hay bastante que hacer allá afuera. Y otra que me viene a la mente es los paros cardíacos o los infartos. ¿Esto qué nos podría decir la gente que tiene problemas del corazón? Presión, ahí te dice todo el sistema sanguíneo, es presión, presión. Por eso creo que los de 40, no sé si ahorita todavía, pues están, sobre todo los hombres, ¿no? Que trabajan y todo, tienen paros cardíacos ya jóvenes, ¿no? Antes se veían a los 60, 70, pero ahora de 40 años y ya le dio un paro cardíaco y amaneció, pues así, ya fallecido. Por eso es presión. Es sobre exigencia, exigencia. Exacto, sobre exigencia, pues todo, también pues es el corazón, imagínate, también el amor a uno mismo, el dar también, ¿no? El dar de más, ¿no? Pero a todos, ¿no? Entonces se va desgastando. ¿Por qué? Porque como hablando de las emociones, o sea, doy. Y aquí está el corazón. El corazón es un órgano y es un músculo, pero también se desgasta, ¿sí? Porque ya me quedé sin nada. Ya para ir encaminando el cierre de esta plática, Alma, hago un par de preguntas. ¿Tú crees en algún Dios, en alguna divinidad, en algún ser supremo? Sí, creo. Es, es fácil de responder, pero complicada. A lo mejor de que me entiendan, creo en esa concepción de Dios, pero más allá de lo que nos muestran, o sea, de mi pensamiento. Va mucho más allá. Me quisiera decir que la fuente, el origen, y que es poderoso. Ujú. ¿Para ti qué es la muerte? Ay, híjole, es una pregunta, te podría decir que de allá vengo, de allá vengo. Hace casi 2 años falleció el papá de mis hijas, ese mismo año falleció mi hermana de un cáncer en el riñón y yo como terapeuta sentía que estaba bien, pero creo que me estaba yendo. Con otra, obviamente, pues tuve que tomar diferentes terapias, pero les comparto, ¿no? Hablando de lo que es el dolor. Yo dije, no, me voy a una terapia y se me quita. Y me dijeron, a ver, no, ¿no? A nivel psicológico, pues ya sabemos que no. A ver, espérate, no puedes tomar terapia. Ok, me fui por otras diferentes técnicas, no, no. Y para mí, la muerte es algo transitorio, comprendí, eh, es algo donde eso, es un silencio donde haces un stop y ves que todo sigue transcurriendo y que el cuerpo es lo que se deshace. Lo que sigue para las personas que han perdido, sobre todo, pues seres queridos, es el amor. Para mí la muerte, híjole, puedo decir que no existe. Para mí no existe. Solamente es este desapego y ya, un cambio. ¿Algo más que quisieras agregar, comentar, que se me haya pasado a preguntar, que quieras compartir?
Pues no, la verdad te agradezco mucho. Bueno, ya todo tu auditorio también. Solamente decirles un mensaje que recibí cuando yo estaba estudiando biodescodificación, y que la belleza está en los ojos de quien la mira, ¿no? Que es esta, me encanta, es de San Francisco de Asís, no, perdón, se me fue, soy muy mala para tomar autores y frases, pero me encanta. Entonces, detrás de cada situación que parece que no hay salida, siempre hay posibilidades. Solamente guarda silencio en tu mente y vas a empezar a ver más allá. Y siempre hay regalos, siempre hay regalos. Atrás de la situación de la que sea, siempre hay regalos, porque estamos nada más aprendiendo y creciendo. Y el universo nos da lo que necesitamos y con lo que podemos. Alma, pues muchas gracias por venir al podcast, por brindarnos tu energía, tu sabiduría, tu tiempo. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales o para ponerse en contacto contigo? Pues mira, redes sociales como Sanatualma en Facebook, en Instagram @Sanatualma69 y en WhatsApp 477-114-6013. Estamos allí. Muchas gracias. Alma, a ti muchísimas gracias. Y pues esto ha sido todo por el episodio de esta ocasión. Ya saben, toda la información de Alma Mireya Fuentes, biodescodificadora, la van a encontrar en la descripción de donde lo veas o lo escuches. Si te gustó el episodio, dale clic a todo lo que encuentres. Muchas gracias de nueva cuenta y hasta pronto.